Solo un Mazda es mejor que un Mazda. Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Oye, ¿ya estamos? Estamos, 8 de la mañana con 2 minutos. Claudia Álamos, saluda a tu público. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a escuchar una voz ronca, aterciopelada, no, rasposa. Aguardentosa. Sí. El Tom Waits Sexy. de la mañana. Esa voz de un rinoceronte levantándose. No, ¿despertaste ya? Ese es Tom Waits. Hoy es Santa María Magdalena y queremos escuchar la canción de Sandra, ahí está. Tanan, tanan, tanan. Eso. Era una canción. No me digáis nada. No me digáis nada. ¿A usted le gustaba mucho? Qué video más bueno. ¿Le gustaba mucho? ¿Cachai? Que no hay no sé tanto. como que no hay ningún instrumento que no sea electrónico, ¿no? ¿Cachai? ¿Qué es lo que te gustaba si no? Sandra. No, era increíble. ¿Ves la que se duchaba? No, será otro, ¿no? La que se duchaba. ¿Se duchaba? No, será Boys. Esa era la ducha, la casa de vidrio. Pero había una que se duchaba que se llama Boys. No, pero esa es Sabrina, que está en la piscina. Ya. Ay. Bueno, felicidades a María Magdalena, como que encarna el pecado, ¿no? También. Sí, pues. Es que era ex prostituta y le limpió los pies a Jesús. Y eso. Por una tarifa rebajada. Eso es la limpiada de pies, no sé. Yo te hago una francesa, un contacto y una limpiada de pies, le dijo. Y Jesús dijo, me la limpiada de pies nomás, compadre. Sí, pero el simbolismo de María Magdalena, el simbolismo de María Magdalena no es el pecado, creo yo. ¿Ya? María Magdalena. Y se ponen a bailar y estiran los dedos. Estamos con John Travolta, 2 John Travolta aquí. Anoche sí. ¿Estamos de noche o no? Sí, estamos de noche todavía. No se pasa, viene llegando un carrete. Bueno, así con María Magdalena le iban a pedrear también. No, lo que te digo es que yo creo que más que representa el pecado, representa el no juzgar, la bondad de una mujer que no porque estaba en un oficio, comillas, mal visto, tenía que ser apedreada y enjuiciada. Creo que tiene más que ver como con la compasión. Claro. Porque es ahí cuando Jesús dice el que esté libre de pecado, sí, que tire la primera piedra. Ella representa, y porque finalmente esa mujer a la que todo el mundo desprecia es de las más nobles. Bueno, fue una de las primeras discípulas y parece que una de las más importantes. Sí, además nada de tonta. No sabemos. Nadie te tonta. Era el círculo interno. Eso era la limpiada de pie, no, habla bien de ella. Ya, 8:05 de la mañana, estamos a miércoles 22 de julio para los que andan sin brújula, que a veces suele pasar. La mínima frío en Santiago. No, tenemos ahora 1,7 porque hubo menos de 1 grado. Sí, pero de todos modos, a esta misma hora, en el día de ayer estábamos a 0,14. Sí, ahora estamos heavy de caluroso. Estamos así, pero claro, Caribe. Y la temperatura máxima para hoy 15 grados, lo que va a ser un poquito menos que en el día de ayer, y va a ser un día nublado. Preemergencia también. Uy, sí, restricción para catalíticos con patentes terminadas en 1 y 2. Hay vías ambientales, San Diego, Independencia, Los Leones, San Pablo. No meterse con el auto por esas calles porque están reservadas solo para el transporte público por el día de hoy. Así es. Vamos con los titulares cuando son 8:05 de la mañana en este frío miércoles de julio. La justicia chilena dictó orden de arresto para 7 exmilitares involucrados en la muerte del joven Rodrigo Rojas y de las graves lesiones sufridas por Carmen Gloria Quintana. Esto en el caso Quemados del año 1986. El ministro Mario Carroza instruyó la medida después de que Fernando Guzmán, ex conscripto de la patrulla militar involucrada, rompiera el silencio y contara detalles de ese crimen. El Congreso pidió que se congelen las dietas parlamentarias en su primera cuenta pública de la historia. Los máximos representantes del Poder Legislativo expusieron sobre su gestión y sus alternativas para superar la crisis de confianza y velar por el cumplimiento de un mayor estándar ético. Y el nuevo plan de descontaminación del gobierno parte en el año 2016 e incluye la prohibición total del uso de leña y restricción de vehículos catalíticos. Entre mayo y agosto no van a poder circular 2 dígitos de autos con sello verde como medida permanente.
La ministra de Educación, Adriana del Piano, aseguró que hay puestos de trabajo que se van a perder si la matrícula pública baja del 30%. La jefa de la cartera advirtió las consecuencias del paro docente y añadió que hay niños que pueden perder el año escolar. Por su parte, los diputados votarán hoy en la Comisión de Educación la idea de legislar sobre carrera docente mientras el paro de los profes sigue activo. No, pero ojo, porque hoy también vamos a tener una fuerte discusión en el Congreso, porque no solamente la alianza, sino que varios parlamentarios de la nueva mayoría tienen dudas respecto de qué es lo que van a votar. ¿Tienen dudas? Dudas. Anoche, no sé si vieron la entrevista del ministro del Interior, Jorge Burgos, en El Informante. Ahí sostuvo que, comillas, tenemos un problema bastante jodido, dijo el ministro al abordar la delincuencia en el programa El Informante con Juan Manuel Astorga. No hay ningún sistema penal en el mundo, dijo Burgos, que pueda abocarse a todas las causas y hay que elegir aquellas que tienen mayor connotación. Codelco estimó en $27 millones el costo diario de las movilizaciones de sus contratistas y en $1.000 millones su impacto a largo plazo. Los trabajadores mantienen prácticamente paralizadas 5 divisiones de la estatal y acusan a la empresa de no tener voluntad de diálogo para mejorar las condiciones del acuerdo. Y la Contraloría detectó que un 63% de las mantenciones de los trenes de metro se hicieron fuera de plazo. Según publicó el diario La Tercera, la auditoría al plan de mantención, que va entre enero del 2014 y marzo del 2015, arrojó que en ese periodo 189 trenes registraron averías, no tenían buena mantención. Y vimos, en realidad, también en esa fecha, yo creo que quizás ha pasado marzo también, algunos colapsos en el metro, ¿no? Altos representantes del gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, testificarán sobre el entendimiento con Irán para garantizar su programa nuclear pacífico este jueves en el Senado y la próxima semana en la Cámara de Representantes. El Congreso tendrá un plazo de 60 días para revisarlo. Estados Unidos abatió a un jefe de Al-Qaeda en Siria, quien era uno de los pocos que sabían del atentado del 11 de septiembre, es Mushin al-Fadi. Se ocupaba de buscar financiamiento para cometer ataques terroristas. La disidente cubana Rosa María Payá denunció que los funcionarios de la nueva embajada de Cuba en Washington no la dejaron acceder al edificio para entregar una carta y llamaron a la policía. La opositora quería entregar una carta en la que pedía el informe de autopsia de su padre, el opositor Osvaldo Payá, fallecido 3 años atrás. Vamos con ¿Dónde fue eso? Fue Payá. Vamos con el deporte. Vamos con el deporte. Aprobaron la creación del registro de hinchas y de clubes y van a tener la opción de prohibir público visitante. Estas iniciativas, que fueron propuestas por el actual timonel Sergio Jadue, tras los hechos de violencia de las barras bravas en las últimas semanas. Y en los Panamericanos de Toronto, la atleta chilena Isidora Jiménez clasificó a la semifinal de los 100 metros planos con un tiempo de 11 segundos y 33 centésimas, con lo que batió su propia marca y el récord nacional para la distancia. 8:10 de la mañana, aquí en Desde Cero, y bueno, no solo aquí en Desde Cero, en el país. En Chile continental. Oye, quería Me carga eso. hablar de un tema nada que ver, pero ayer leí... ¿Cómo nada que ver? O sea, nada que ver. Porque ¿Atingente o no? No es atingente más o menos, pero un reportaje que salió en ¿Qué pasa? Sobre Mario Chilling, escrito por la Sabrine Drisde. Y quería destacar primero, logró cristalizar muchas sospechas que siempre yo tenía en torno a estos casos y mucho de esta parafernalia antipedofílica. Siempre he sentido que hay algo ahí de peligroso y falso, no porque no haya casos y no porque no sean graves, sino porque creo que hay una utilización de la infancia y de la memoria de los niños muchas veces de manera que lo transgiversa, y que siempre hay un problema siempre en la defensa del inocente, digamos. Pero aparte de eso, yo quería destacar una cosa periodística totalmente profesional, que hace tiempo que no leía un reportaje donde las fuentes son en off, y las fuentes son, y también el acusado o la persona, el artículo es un artículo claramente en contra de Mario Chilling. Él tiene como un derecho a réplica o a defensa, o es parte del reportaje. Que lo usa, porque también te encuentras con gente que no usa. No estoy culpando, pero los otros periodistas, pero
tantos periodismo que uno lee que son fuentes anónimas, todas dirigidas hacia un lado, donde el otro no puede hablar o no quiere hablar. Y claro, es bien aliviador ver un artículo claramente con una dirección clara y evidente y que tiene como objeto el un poco denunciar la actitud o la forma de hacer derecho de Chile, donde habla Chile, donde hablan los acusados, donde hablan los padres. Y eso es tan sano y tenemos un periodismo tan dado últimamente a la filtración, al tono, y en que en el fondo es siempre muy peligroso, porque la fuente anónima con intenciones es algo que uno puede usar de manera es como la ley antiterrorista, donde estás como encapuchado y puedes acusar. Hay mucho de eso en el periodismo chileno, por razones, quizás por el tipo de temas en los que tratamos, pero que se presta también a manipulaciones y a un uso con interés de los medios periodísticos. Aquí no es que no haya manipulación, no hay manipulaciones, sino que el periodista tiene claramente un punto de vista, pero usa las voces de todos. Claro. No, pero manipulación en el sentido de utilizar a las fuentes con un fin que va más allá del puro reportaje o de los hechos de los que se ocupa el reportaje. Este texto del que habla Rafael está en la última edición de la revista ¿Qué pasa? Ayer pasó en el ámbito de los derechos humanos una historia muy impresionante, que es el caso del ex conscripto Fernando Guzmán, quien formaba parte de la patrulla militar que quemó a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana el 2 de julio de 1986 en General Velázquez durante una masiva protesta contra la dictadura. Rodrigo Rojas de Negri falleció a los pocos días y Carmen Gloria Quintana sufrió graves lesiones. Ella actualmente es asesora en temas científicos en la Embajada Chilena en Canadá. El conscripto rompió un pacto que ya llevaba décadas en una causa que tuvo solo a un inculpado, Pedro Fernández Titus, jefe de la patrulla, y esto ha determinado que el juez Mario Carroza dictara orden de arresto para 7 ex militares. Fue un caso emblemático. Carmen Gloria Quintana se convirtió en uno de los rostros de la etapa final de la represión durante la dictadura. Era presencia permanente en los festivales de Amnistía Internacional. Rodrigo Rojas de Negri también, su caso conmovió al mundo. Recuerdo que Bruce Springsteen en el Festival de Amnistía Internacional de Mendoza en 1988 le dedicó parte de su actuación a Rodrigo Rojas de Negri, que había vivido el exilio en Estados Unidos. Y también llama la atención. Pero también en ese minuto nos habló como sociedad de lo que sabíamos y de lo que vivíamos cotidianamente, pero era la cristalización del horror, de la cristalización de que había un sector que estaba dispuesto a todo, a quemar en vida. Fue tremendo. O sea, si uno que vivió, digamos, esos años, lo que significó el caso de estos jóvenes fue durísimo. Y por otro lado está la historia de conscriptos jóvenes que estaban realizando el servicio militar y que se vieron involucrados contra su voluntad en casos de atentados, en casos de violaciones a los derechos humanos. Sergio, ¿qué dice este conscripto? Bueno, él empezó a declarar, una de las cosas que dice es que en la patrulla vieron que se le había pasado la mano con estos jóvenes y que algunos al interior de la patrulla decían, tenemos que matarlos porque esto va a traer consecuencias. Es una de las partes como más duras de su testimonio. Y bueno, esto reactiva la investigación. Va a haber declaraciones de estos otros exmilitares que no habían sido procesados debido a que existía este pacto de silencio y ese otro elemento que sigue presente, digamos, el silencio al interior de las filas del ejército y de los efectivos militares retirados. Que esto en el fondo, vuelve a poner luz sobre ese duro y oscuro episodio. Pero también hay una alusión de Pinochet al caso que está en imágenes, ayer la pasaban los noticiarios, donde Pinochet decía, miren, yo no quiero pronunciarme sobre este joven, pero bueno, la parca que él llevaba estaba quemada por dentro nomás, por fuera no estaba quemada la parca, entonces yo no quiero pensar mal, pero él a lo mejor llevaba algo por dentro que es el que le explotó. Bueno, pero acuérdate también en el comienzo de la transición que le preguntó Mirna Schindler a Pinochet qué opinaba de unas fosas comunes que habían encontrado. ¿Qué economía más grande? Entonces, da lo mismo. Pero déjame terminar un punto ahí que me parece importante, que tiene que ver con aquello que las organizaciones de derechos humanos, los familiares le han pedido tantas veces a las Fuerzas Armadas, que si bien es cierto que pidieron perdón, etcétera, hay información que no está. Hay información que producto de estos pactos de silencio. Claro. Entonces hay efectivos vivos, pactos de silencio que no se han roto, y que siempre hay uno que,
por remordimiento. Por remordimiento, por una culpa que no cesa, porque están en una situación de vulnerabilidad ellos. Bueno, ahora, y en el caso de los ex conscriptos, que son los menos vocacionales del ejército, o sea, gente que está haciendo el servicio militar probablemente de manera obligatoria, no voluntaria. Claro, entonces, y se ve inmiscuida en estos casos. Entonces, cuando tú te encuentras con estas agrupaciones, quizás hoy mucho menos que antes, de que piden que el ejército, las Fuerzas Armadas, los marinos, todo el mundo pudiera entregar información de estos pactos de silencio que no se han roto, la explicación oficial era que no habían pactos de silencio, que ya se había entregado toda la información y que no había más información. Esto viene a hablar de que entonces aquí esa versión oficial por lo menos uno la puede volver a poner en duda. Y hay conciencias individuales y grupales que siguen, yo creo, sin poder dormir muy tranquilas. Por lo pronto, no olvidemos que el primer recuento, el primer relato horroroso que tuvimos fue a comienzo de los 80 con este testimonio que le dio este soldado militar de Valenzuela. Se lo dio a Mónica González. Sí. Y ese fue el primer relato de una persona que no podía más con su conciencia. Sí. Se tuvo que ir a vivir fuera de Chile, evidentemente. ¿Qué será de él? Entiendo que vivía en Francia. Sí. ¿No está en un programa como de protección al testigo? No. Sí, bueno, más que todo eso. Sí, ese es cuando uno habla de la dictadura chilena, es como algo que uno difícilmente le puede explicar a los extranjeros, porque la cantidad de muertos no son espectaculares para otras dictaduras, no así que son pocos, pero no es un holocausto. No es un holocausto, ni es lo que pasó en Argentina, ni mucho menos. Pero la duración de esto, que estaba hablando de lo de Carmen Gloria Quintana y los Ríos Rojas, que es algo bastante en los finales del régimen, eso es bien llamativo y es una característica bien esencial de la dictadura chilena. Claro, estamos hablando de hechos de hace 29 años. Claro, pero de hechos que eran ya en finales de la dictadura. Entonces eso habla muy... Porque claro, una guerra de exterminio al enemigo es algo completamente lógico, horrible, terrible, pero completamente lógico dentro de una lógica dictatorial. Pero que esto haya continuado hasta el final es llamativo. Me quería comentar esta especie de ataque de sinceridad que tiene este gobierno, que me llama la atención. Es como... nos saltamos de tema. Sí, porque es que es tan bonito, pero tan como súper... ¿Pero ¿A qué te refieres? ¿A Burgos hablando de la delincuencia? Burgos reconociendo que como el problema de la delincuencia... Es jodido. Es que es jodido, que no sabemos qué hacer, estamos súper mal. ¿Viste la entrevista? La vi, sí. Y la vi en la mañana hoy. No, es que lo que te quiero decir es que en el fondo, para poder llegar a esa frase, se dio 758.000 vueltas. Es decir, yo pero creo... lo dijo. Bueno, pero yo no, fíjate que no creo que sea un ataque de sinceridad. Digo, porque la entrevista de Burgos era bastante evasiva. Y él es un político inteligente, se mueve bien, siempre está diciendo, mira, yo no soy tan bueno, más bien estoy lleno de errores más que de virtud. Entonces, en ese tono, todo es así. En ese tono, él dice, sí, está jodido el problema de la delincuencia. Bueno, si el video que te están mostrando es que hace 2 días entraron unos jóvenes a robar armados a unos restaurantes, que las cifras de delincuencia y de violencia han aumentado, el ministro del Interior solo puede decir, sí, está jodido el tema. Mira, no podía, lo que sería alucinante es que dije. No, lo que ha aumentado estadísticamente es la violencia. Han aumentado los robos con violencia en comunas del sector oriente de Santiago. La delincuencia está más o menos en los mismos niveles. Había una alza, pero es una alza que tiene que ver con una tendencia que se arrastra desde mucho antes. Y lo que ha subido... ¿Cuánto? Notoriamente, entre el 1,5 y el 3%, son los robos con violencia en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Pero venía también el fin de semana un mapeo de cuáles son las comunas donde hay mayor cantidad de robos, y las del sector oriente son, digamos, algunas. Es que tú tienes una enorme cantidad en Santiago, en la comuna de Santiago tienen muchísimos casos de robo, pero lo que está cambiando es el nivel de violencia con lo que se hacen esos atracos. Claro, porque uno podría pensar que lo que hay en juego en un delito con violencia no es solo el atentado a la propiedad que hay, sino que es se instala una sensación de inseguridad y de miedo. Entonces no es solo no es solo el problema del delito que tiene que ver con la sustracción de especies, sino que con un clima nacional. Y ese es el aporte que hizo en su minuto la Fundación Paz Ciudadana, que es no solo medir la cantidad de delitos, sino lo que el impacto emocional tiene en la sociedad, el aumento o la violencia de esos delitos.
Ponle tú, uno de los casos que venía ayer en el Diario de la Segunda era el de una mujer que estaba en este restaurante en Lo Barnechea el día domingo comiendo con su familia, cuando entran estos jóvenes que además fueron detenidos con armas a asaltar el restaurante. Ella apretó un botón de pánico de una aplicación que se está haciendo ahora en varias comunas, lo tiene Vitacura, lo tiene Barnechea, que tú llevas en tu celular una aplicación de un botón de pánico y viene la policía municipal. Para terminar, ella dice, esa misma semana habían entrado a su casa a robar. Entonces ese domingo habían ido como a relajarse con la familia a este restaurante y se encuentran de nuevo con este asalto. Yo conozco casos cercanos que han entrado a sus casas tipos armados a las 11 de la noche apuntando a los niños en la 100. No, Digo, casos así. Yo no digo que lo que me resulta muy llamativo es la estrategia del gobierno de sincerarse de esa manera. Es decir, que no sé si se ha sincerado tanto. Bueno, no sé, pero... No, es que no tenía mucho más que decir. Tenemos un problema jodido y no sabemos qué hacer. Vamos a seguir... Es que no dijo no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, dijo. Vamos a seguir ahondando en el tema porque ahora vamos a el conflicto que sigue prendido en educación, Claudia. Sigue prendido, bueno, tenemos dos cosas. Uno, que hoy el Congreso va a ser un espacio interesante en este tema porque la ministra va a presentar el proyecto de gratuidad y la idea es aprobar la idea de legislar. Son varios ya los parlamentarios de la Alianza que han dicho que ellos no van a votar la idea ni legislar porque no saben qué es lo que van a votar. Y lo mismo y muy parecido es lo que dijeron también algunos parlamentarios de la nueva mayoría, en el sentido de que sienten que no está para nada claro hacia dónde va esta reforma. Eso por un lado. Y por otro, tenemos el paro de los profesores. Ayer la ministra Adriana del Piano fue bastante dura, dijo que hay niños que pueden perder el año, dijo también que los puestos de trabajo que se van a perder si matrícula pública baja el 30%, significó para algunos lo leen como una amenaza de la ministra de Educación por bajar un poco este paro. Tenemos en línea a Mario Aguilar, profesor, humanista, dirigente del Colegio de Profesores y una voz, diría yo, más bien disidente de la voz oficial, que es la que tiene el señor Gajardo. Buenos días, Mario. Mario, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Mario, usted suponemos que no está a favor de que hoy día se vote la idea de legislar sobre carrera docente en la Cámara, ¿no? No, nosotros no estamos, o sea, para nosotros lo que hemos pedido a los parlamentarios es que no pongan en votación la idea de legislar. Ellos comprometieron que mientras no hubiera un acuerdo colegio, profesores, ministerio, ellos no iban a votar el proyecto, y ese acuerdo entre colegio, profesores y ministerio no se ha producido. Pero ¿cuál es el punto? Le estamos pidiendo que honren su compromiso, nada más que eso. ¿Cuál es el punto esencial de conflicto? ¿Dónde está? ¿Qué podría decir el ministerio que usted lo satisfacería? Bueno, nosotros en realidad lo que queremos es un nuevo proyecto de carrera docente. Hemos insistido y en esto nos respaldan académicos, estudios, investigaciones. El rector Solesi de la USACH ayer declaró que él creía que lo mejor y pedía a la presidenta, le envió una carta pidiéndole que retirara el proyecto y decir lo mismo que nosotros estamos pidiendo. Ahora, eso en el fondo, ¿por qué pedimos el retiro del proyecto? Porque pensamos que este proyecto requiere hacerse de nuevo. Es tanto los cambios que hay que hacerle, los propios parlamentarios lo han reconocido, que son una enorme cantidad de cambios, que prácticamente hacerlo de nuevo. ¿Por qué no lo hacemos de nuevo? ¿Por qué no hacer bien las cosas en vez de andar parchando y terminar con un Frankenstein? Y todos sabemos cómo terminó la historia de Frankenstein, terminó muy mal. Sí, esos cambios a su juicio no son de cantidad, ¿no? O sea, no son como más o menos evaluaciones, no son más o menos horas, no son más o menos niños por aula, sino que a uno le da la impresión de que ya llegado a este punto del conflicto, los cambios por los que aboga su sector son cualitativos, es decir, otra orientación del proyecto. Exactamente. ¿Cuál sería esa otra orientación? Bueno, nosotros queremos que el compromiso que hizo esta coalición cuando se presentó en las candidaturas a la presidenta Bachelet fue cambiar el paradigma en educación. Este proyecto no solamente no cambia el paradigma economicista, empresarial, la lógica esa que nos ha contaminado la educación por tantos años, no solo no lo cambia, lo profundiza. Esa lógica empresarial de las certificaciones, de la permanente competencia, los estándares, el entender que la educación es simplemente producir rendimiento en prueba estandarizada, toda esa lógica que está a la base de este proyecto es lo que nosotros queremos que cambie. Nosotros queremos un proyecto que tenga una concepción pedagógica, la educación como un desarrollo integral de la persona, no solamente un índice en el SIMS, sí, etcétera. María Aguilar, el paro docente lleva ya 52, 53 días. Eso estamos hablando, ¿no es cierto?
Sí, así Ya. es. 52. 52. Lo que se ve, digamos, en la opinión pública, lo que vemos es que aquí hay una fractura entre la posición oficial del señor Gajardo y la que cristaliza usted, señor Mario Aguilar, que tiene que ver con cuánta disposición hay para sentarse a conversar y cuánta disposición hay a mantener el paro a como dé lugar. Es decir, ¿en qué punto se encuentra ese otro pedazo, digamos, de profesores que usted representa en este llamado al diálogo del gobierno? Porque si no, se puede seguir 150 días en paro. No, nosotros no queremos 150 días en paro, pero permítame aclararle una cosa. La posición oficial del Colegio de Profesores es la que nosotros sostenemos. Es la posición ¿Que se retire el proyecto? La posición que tuvo mayoría y que fue acuerdo en la última Asamblea Nacional por una mayoría amplísima, 131 contra 41, fue la que le explicaba recién. En las declaraciones que hizo el presidente el fin de semana, 6 de los 11 dirigentes del directorio aclaramos con una carta pública y una declaración que no había sido acuerdo directorio. La posición oficial está representada en lo que yo le estoy señalando. ¿Por qué se quebró este movimiento docente? Y hay dos versiones, la oficial que representa al señor Gajardo y la suya. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el punto de fondo? Estamos conversando con Mario Aguilar, prosecretario del Colegio de Profesores. Es que le quiero reiterar que la posición oficial es la que toma el colegio en sus órganos resolutivos, que son o el directorio o la asamblea, pero y la posición oficial es la que yo le digo. Sí, pero la posición oficial también la hemos escuchado del parte del señor Gajardo, que dice que llama al diálogo, a bajar un poco el ímpetu docente para ya que los diputados voten la idea de legislar y después ir arreglando el proyecto. Una disociación entre el discurso del señor Gajardo y el que usted señala. Es que eso es lo que le estoy aclarando, que la posición de Jaime Gajardo es personal de él, porque no representa a nadie. Representa su opinión y la de su sector, que hoy día es minoría dentro del directorio y dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, y por otro lado también le quiero aclarar que nosotros nunca hemos sido contrarios al diálogo. Nosotros lo que hemos dicho siempre es ir a todas las instancias de diálogo que se han generado. Hemos ido a todas las reuniones con Eizaguirre, con la ministra del Piano, con el Parlamento, nunca nos hemos restado a dialogar. Y queremos que este conflicto tenga solución, pero que tenga una solución en donde se escuche lo que estamos planteando y se hagan modificaciones estructurales al proyecto. Ahora bien, si la ministra tiene una propuesta que hacer que asegure al profesorado que se va a tener un nuevo proyecto de carrera docente, nosotros eso lo consultamos a los profesores, estamos disponibles a consultarlo, no estamos en una posición cerrada, intransigente, radicalizada, como se ha caricaturizado. Por el contrario, queremos que esto tenga una solución, queremos volver a clase lo antes posible. Pero señor Mario Aguilar, lo que dijo la ministra ayer es que ustedes pidieron que en el fondo baje el proyecto y conversen. Lo que ella dijo ayer es que no se va a bajar el proyecto, se presenta hoy en sala para aprobar la idea de legislar, y ella dice que aquí hay una señal muy potente a las familias que tienen sus niños que pueden perder el año. Lo que dice la ministra del Piano es: estamos ante una situación de paro docente que está produciendo un daño enorme, y por qué no decirlo, dice ella, casi irreversible a la educación pública. Sí, la ministra del Piano ayer, ella cambia mucho, un día es dialogante, un día dice que no conversara con los profesores, al día siguiente conversa, es bastante cambiante, pero ayer estaba en un día duro. Ayer estaba en el día duro. ¿Inestable emocionalmente? No, digo, tiene opiniones que son muy distintas un día con otro. Pero independiente de eso, el daño a la educación pública se lo han hecho las políticas de mercado que llevan como 30 años en Chile. El daño a la educación pública se lo ha hecho una municipalización que ha sido un fracaso. El daño a la educación pública se lo han dado políticas educacionales que han privilegiado la educación privada. El daño a la educación pública se lo ha hecho el lucro en la educación. O sea, sostener que un paro legítimo al que tenemos derecho como trabajadores para pelear por lo que consideramos justo, decir que un paro ha sido el daño a la educación pública, me parece no solo excesivo, me parece absolutamente fuera de lugar. Lo que nosotros estamos justamente peleando es que la educación recupere su sentido real, verdadero, profundo, que los niños no sean un producto. Ella dice que le preocupan mucho los niños, dijo ayer, pero ocurre que en esa lógica educacional en donde quiere poner a competir a los profesores para rendir, los niños terminan siendo un producto, terminan siendo un índice. Se nos pierde Juan Carlos, Pedro, Rosita,
Valentina, se nos Sí. pierden y nos queda el índice, el resultado SIMSE. Mario, a partir de eso le quería preguntar para ahondar finalmente en la idea de cuál es la alternativa que ustedes están visualizando a este proyecto de carrera docente. Usted mencionaba antes el programa de gobierno de la nueva mayoría como un programa que venía a cambiar el paradigma en educación, pero uno podría no estar tan seguro de eso porque el programa hablaba más bien de garantizar el acceso a educación de calidad. Eso pasa por la demunicipalización, por el fin a la discriminación en la selección de los alumnos, por un aumento en la calidad de la educación, por nuevas evaluaciones a los profesores. No sé si se hablaba tanto de un cambio de paradigma. Dicho eso, quiero saber muy brevemente cuál es el paradigma que ustedes tienen en mente para la educación chilena. La frase cambio de paradigma en la educación chilena está sacada textual del programa. Ahora, tiene usted razón, sí, en que eso era una retórica y en los hechos muchos otros aspectos mostraban que se seguía más o menos la misma lógica. De hecho, desde los inicios nosotros estuvimos en una fuerte posición crítica a esa ambivalencia o a esos aspectos contradictorios que mostraba el programa. Pero ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos que la educación recupere su sentido en donde lo que importa es el desarrollo integral de las personas y no simplemente el desarrollo de una competitividad productiva. Claro, pero para el problema es que educar es en los niños, desarrollar en los niños y los jóvenes todas las amplias capacidades del ser humano, no solamente la estandarización, el rendimiento y la productividad. Los niños en Chile hoy día, déjeme terminar esta idea, por favor. Los niños en Chile hoy día cada vez cantan menos, pintan menos, hacen menos deporte, menos teatro, juegan menos, porque todo el sistema escolar está tensionado a que tenemos que subir los 10 puntos en el SIMSE, y a veces se hacen barbaridades para subir los 10 puntos en el SIMSE. Esta carrera docente que está como proyecto en el Congreso perpetúa o profundiza esa misma lógica, y eso le ha hecho mucho daño a la educación, le ha hecho mucho daño a los niños. Cuando nos preguntamos por qué hay tanto problema social en Chile, miremos la educación, miremos qué se ha hecho en la educación en los últimos años, cómo se ha llevado todo hacia la competencia salvaje, hacia el individualismo, hacia olvidarnos de aspectos esenciales del desarrollo de la persona, lo valórico, lo afectivo, lo social. Todo eso está fuera del sistema educacional hoy día, y eso solo queremos recuperar. Ese es el paradigma que queremos. Veamos qué pasa hoy día en el Congreso y cómo sigue aquí la discusión. Muchas gracias, don Mario Aguilar, por esta conversación con Desde Cero. Sí, un agrado conversar con usted. Igual. Que esté muy bien. Buenos días. 8:33. Bueno, se nos quedan varios temas en el tintero, segundo bloque de economía, pero como enunciado, por lo menos pongan atención. Primero, la discusión que hubo ayer en el aborto. Recordemos que el día lunes. ¿Los abortosos? El día lunes no llegó ni uno, llegaron 4 parlamentarios a discutir sobre aborto, el tema que tenía tan encendida la discusión, llegaron 4. Sí. Súper embalado. Sí, y ayer. Y dijimos ayer que si contábamos todos los espermios y óvulos que había harta gente. No sé. Pero ayer fue un día interesante en el sentido que empezó digamos, desfile de gente que va a entregar su posición, entre ellos la Iglesia Católica, y ahí... Ya, como que me pasan, no sé, tenemos tiempo de desarrollar, pero creo que todas las opiniones han sido súper dadas. Creo que... Hay que votar nomás, ¿no? Ya está. O sea, yo no quiero escuchar ni un cura más, ni un proabortista más, ni un tipo más, porque, o sea, no te pasa lo mismo, Claudia, que yo he escuchado todos los argumentos, sí. todo. Pero sí, se han escuchado todos los argumentos, pero el de las mujeres lo se ha escuchado, y segundo, este es un tema que tiene que ver con el momento de legislar. Toda esa discusión tiene que estar puesta sobre la mesa, en eso consiste. Claro, pero es como pongamos a discutirlo de nuevo. No, si ya antes de votar. Oye, pero bueno, obvio que la cuestión se está demorando por la tensión valórica que siempre existió al interior de la centroizquierda. No, pero ahí ¿cómo se llama? Fernando Chemalí, de la Conferencia Episcopal, ayer fue súper duro. Dijo algo así como que fue lo que generó mayor polémica. Dijo algo así como: el proyecto establece también el aborto en caso de deformación congénita y deformación. ¿Es también, por ejemplo, dice él, el síndrome de Down? O sea, ¿acaso en Chile no queremos niños con síndrome de Down? Bueno, es que ese es un tema. Y planteó ese punto. Pero el proyecto no establece eso. Sí, pero hay países donde ya no existen los niños con síndrome de Down, donde hay aborto y es una discusión.
Es un tema largo. Y el otro tema del que les recomiendo estar atentos es la apertura de los casos Okimichi Penta. Esto tiene que ver con plazos jurídicos. La división de los casos. Eso, la división de los casos y también el ingreso de una nueva fiscal de experta en delitos económicos para... Ahí hay otro foco y también puesto el foco sobre el señor Sabás Chaguán como fiscal que deja su cargo en noviembre y que ha vuelto a señalar algo así como: a mí me encanta el servicio público, de lo cual uno deduce que estaba pensando en una futura carrera. Tercer punto a considerar, Meo y Sebastián Piñera, que aparecen como personas, como líderes con más futuro, y una encuesta ayer de Cerc Mori que habla de esto que venimos hablando fuertemente, de esta caída enorme en la confianza de los chilenos a su institucionalidad. Y lo otro es Carolina Toá, la alcaldesa de Santiago, que aparece también en un tema de boletas. Sí, un periodista que trabajaba con ella. Claudio Canales. Boleteó a Benzán, la contadora ligada a la campaña de Free Cristal. Sí. No quiero más. 8:36. No quiero boleto. Imaginen despertar con una vista privilegiada a la cordillera. Enaco te invita a conocer su exclusivo proyecto Quillayas de la Dehesa. Es un condominio con 8 modelos de casa de 198 a 255 metros cuadrados. Casas con 4 dormitorios y terrazas. En ambos pisos son estas terrazas. Sala de ventas, Avenida La Dehesa 4695. Más información en aco.cl. Atención, amantes de los bigotes y las barbas, porque Chic presenta The Barber Contest, el primer torneo de barbería made in Chile. Porque hasta un pelado puede tener un bigote y una barba con mucho estilo. Demuestra tu talento en The Barber Contest by Chic. Ingresa a www.thebarbercontest.cl, inscríbete y participa. Libera tu creatividad, Chic libera tu piel. Turavión es la agencia de viaje corporativo con más experiencia en Chile, representante de la red global HRG, con presencia en más de 120 países. Confíe en Turavión y reciba los más altos estándares en programas de viaje corporativo. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl. 8:37. Sí, una noticia que queda al margen, que no pueden dejar de... No, es que la noticia de ayer que marcó el día, pero todos los noticiarios centrales fue la de Rodrigo Avilés, que después de 2 meses el joven estudiante salió de la clínica y dijo: rendirse jamás. Una bandera que él tenía ilustrada con esa frase. 8:38. Vamos y volvemos en Desde Cero. En Radio Cero, desde cero. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño codo. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:39. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar las mejores alternativas para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Lo asesoramos en el desarrollo de políticas de viajes para que obtenga las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional y, sobre todo, una excelente experiencia de viaje para los colaboradores de su empresa. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Cuando sumas viajes, abres tu mundo. Cuando sumas beneficios, más entretención. Y sumando tecnología, la vida es más simple. Por eso, usando mis tarjetas de crédito Corbanca, sumo mejores momentos a mi vida. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Visítanos en corbanca.cl. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Enaco privilegia el estilo del lugar que quieres para vivir, con arquitectura y diseño de alto estándar. Ven a conocer su exclusivo condominio Quillayas de la Dehesa, un proyecto pensado en la ciudad y las personas, con amplias áreas verdes y una vista privilegiada a la cordillera de los Andes y el Valle de la Dehesa en los faldeos de Lo Barnechea. Sala de ventas, Avenida La Dehesa 4695. Porque para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. Eso es diseño sustentable. Eso es Enaco. Más información en enaco.cl. En Radio Cero, desde cero.
8 de la mañana y 40 minutos, esto es Desde Cero, con Rafael Gumucio, Claudia Álamo, Patricio Fernández, habitual propietario de la silla en la que me encuentro yo, se encuentra en viaje de trabajo en Cuba. Nos ha estado reporteando todo el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la nación caribeña. Vamos a hablar ahora de economía y productividad con el economista Rafael Berguán. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, buenos días. Reemplazando a Patricio Fernández. Sí, bueno, cool. Hay que hacer de todo en la vida. Peores trabajos he tenido. Rafael es integrante de la recientemente creada Comisión Presidencial de Productividad. Y partamos hablando un poco de eso, Rafael. ¿Cómo se interpreta este llamado de la presidenta a preocuparse de la productividad? Es que también forma parte como realismo sin renuncia. Sí, porque fue como un prolegómeno del discurso del Chile por todo y realismo sin renuncia. ¿Forma parte como del mismo llamado segundo tiempo del gobierno? ¿O de una nueva priorización? Yo no lo veo así, porque primero porque es un tema que trasciende al gobierno. Segundo, es un tema que ha estado en la discusión como consenso en términos de problema hace ya 8 o 10 años. ¿Te fijáis? Entonces, no tiene que ver con la coyuntura. Y yo creo que una de las cosas buenas yo soy parte interesada, obviamente, estoy en el sentido que estoy en ella, me puse la camiseta inmediatamente. Pero tiene ciertas características. Es una copia, entre paréntesis, y copiar es bueno cuando uno copia cosas buenas. Es una copia de experiencias recientes, los últimos 15, 20 años en países como Australia, Noruega, Nueva Zelanda. Es clásico en ese claro, pero todas esas gente son neandertales. ¿Son qué? Neandertales. En términos de que, viste que no le digo en términos de verdad. La gran división del mundo es entre neandertales y homo sapiens. No, está bien. Y nosotros masacramos a los neandertales y los homo sapiens. Hace rato que estamos tratando nosotros de copiar a los neozelandeses, aunque han tenido muchos problemas. Oceanía se repobló con homo sapiens que venían de Inglaterra, los presos. Oye, pero homo sapiens somos los africanos. Somos evidentemente en todos sentidos superiores, sexualmente, físicamente. Algunos más que otros. No, los negros somos superiores. Eso está a la vista, digamos. En cualquier cosa, y por eso nos tienen. Los negros somos superiores. Pero somos superiores. O sea, ¿te queda alguna duda que somos racialmente superiores? Y estos neandertales nos quieren ahora aplastar con su economía. Bueno, pero han tenido buenos ejemplos. Pero hablando de productividad, seamos eficientes. Vamos al punto. Vamos al punto. Hay dos comentarios y después metan ustedes la cuchara, porfa. O sea, aquí claramente hay un tema relacionado con el por qué, el cómo, y yo creo que hay varias cositas relacionadas con Chile hoy que sí son relevantes para justificar un cambio institucional de este tipo. El primer comentario que creo importante hacer para poder contextualizar, porque esta es una cuestión medio abstracta. Hay pocos conceptos en economía que desde la experiencia internacional, desde los datos, uno cree que son más relevantes cuando piensa en bienestar desde la economía. La frase típica es que la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Esa frase es de Krugman, entre paréntesis, tú lo dijiste siempre. ¿Ese es de lo respetable o de lo no respetable? No, es de lo respetable. Cada día menos respetable porque cada día es menos todo. Porque piensa distinto, claro, como así. Pero otros dicen que se volvió loco. Rafael, bueno, pero espérate, entonces, es que una consulta previa para explicarle a nuestro. Sí, porque necesitamos un pie de página. No, que acá se instaló un freno, digamos, de la presidenta Bachelet que dice realismo sin renuncia. ¿Por qué? Porque hay un cuadro económico en que las expectativas del crecimiento bajaron. Hay un cuadro económico del que todo el mundo dice que es un cuadro complejo, más complejo de lo que se pudo prever, más complejo de lo que se creyó y más complejo de lo que se instaló como cifra. Entonces, el tema de la productividad es como una patita del momento económico chileno, no es el todo. No, a ver, en el corto plazo... ¿Qué nos llevó a la crisis? ¿Fue un problema de productividad? No, para nada. Y en el corto plazo, Chile tiene un problema de productividad hace un rato largo, primer comentario. Segundo comentario, insisto, cuando uno va a los datos, los países que logran sostener crecimientos en el largo plazo. O sea, la discusión que tenemos en este momento, la discusión de los diarios, la discusión del día a día, es bastante irrelevante cuando uno la pone en el contexto de la preocupación típica de la economía. La economía en realidad, más allá de la coyuntura, se preocupa del crecimiento de largo plazo, como alcanzar el desarrollo económico. Esas son preguntas que a veces involucran cuestionamientos a 20, 30 o 40 años. Lo que uno ve es que cuando los países que han sido capaces de crecer sostenidamente en el tiempo, me da lo mismo que mañana en la tarde crezcan negativo o crezcan mucho, los que son capaces de sostener en el tiempo un crecimiento. Por ejemplo, Estados Unidos, que es una de las experiencias exitosas en materia de crecimiento económico.
lo que fue capaz de hacer es crecer durante 130 años con muy poquito cambio, en torno al 3% al año. Si yo te digo que Chile va a crecer al 3% ahora, tú me decís, bueno, con respecto a la discusión, es una buena tasa, pero con respecto a lo que se le pide al país desde la economía, es poco. O sea, Estados Unidos nunca tuvo cifras tipo China o tipo Chile en los 90. A ver, una de las gracias de los países desarrollados, que aquí hay un problema con Europa que tiene una experiencia muy distinta, pero una de las gracias de los países que se han desarrollado por revolución industrial es que han sido capaces de crecer de manera muy estable, sostenidamente en el tiempo. Sí, porque y eso es en torno al 3%. Esa es la tasa promedio. Oye, y si tú agarráis, esto es historia, pero y por lo tanto es criticable, 1810-2014, y sacas la tasa de promedio de crecimiento de Chile, ha sido 3%. Lo que pasa es que Chile partió muy pobre, entonces todavía no alcanza, ha sido 3%. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando uno ve la experiencia de países como Chile, tiene años en que creció más 12, incluso en el periodo de Elwin. Claro, democracia, llegan las inversiones, y hay años en que ha crecido menos 18. ¿Qué pasa con países como Estados Unidos? Bueno, han sido capaces de crecer cuando les va bien, crecen al 4,5, cuando les va mal, crecen al 1,5. Esa estabilidad, a propósito de las reformas, de la discusión de incertidumbre, expectativas, de inversión, etcétera, esa estabilidad es muy valorada en el largo plazo. Y la variable que está detrás, hay dos maneras. ¿Cómo puede hacer la pega Rafael Gumucio cuando quiere escribir un libro? Tiene dos posibilidades. Una es que se esfuerce más. Dos deditos. Una es que se esfuerce más y le meta más horas, ¿no es cierto? Incluso haga un esfuerzo de comprar un computador más rápido, en el que teclea más rápido, no sé. Eso es como transpiración. En vez de gastar plata en chocolate o en vino, se la gasta en un computador para escribir más rápido. Y además le mete más horas, en vez de estar con sus amigos en el Liguria tomando cerveza. No, pues al revés. Bueno. ¿Por dónde, ¿por dónde va la vida? ¿Por dónde va la vida? La otra opción es que Rafael encuentre una manera de iluminarse, de ser más eficiente. No sé, se da cuenta que funciona mejor en la noche que en el día, se da cuenta que si trabaja periodos de media hora y después para 15 le funciona mejor, se da cuenta que escribe mejor cuando está borracho, no sé, es su problema. Todas las anteriores. Pero te fijas, ahí hay dos mundos, el mundo de la transpiración, el mundo de la inspiración. Estoy haciendo una exageración. Cuando yo estaba hablando de los Homo sapiens, estaba justamente hablando de eso. Bueno. Es que si yo fuera un neandertal, me funcionaría trabajar de 8 como trabajan todos los chilenos, de 8 a 9 con mi corbata y ser. Pero el chileno no es así, por raza, por cabeza, porque Homo sapiens. Si yo fuera Homo sapiens, como si yo fuera neandertal, trabajaría, pero como el problema del país, para mí, el problema productivo es que la gente trabaja muchas horas en un tipo de trabajo que. Poco. ¿Sabes por qué no produce poco? Porque el chileno, cuando se trata de ser correcto y de hacer las cosas bien, no lo hace bien. Bueno, y cuando se trata de hacer las cosas a su manera, mal, lo hace bien. O sea. Entonces ese es un plan de productividad que no está. Déjame solo respaldártelo con dos números. Estamos conversando con Rafael Berguán, economista, integrante del Comité Asesor Presidencial para la Productividad. Cerremos el diagnóstico. Mira, cerremos el diagnóstico. Vamos a estar de acuerdo, me imagino, en que un mundo en el cual tú trabajas menos y tienes más recursos es mejor. Es mejor. En Chile esos recursos, bueno, déjame darte los dos números para Chile con respecto a Estados Unidos, más allá de los enormes problemas de los gringos. Pero en esta materia, los chilenos trabajamos 20% más que los gringos en promedio al año. 2.000 horas al año, los gringos trabajan 1.700. Los europeos 1.500. Esas 300 horas de diferencia entre Chile y Estados Unidos significan del orden de 7 semanas menos al año que trabajan los gringos. O sea, si yo te digo que tú vas a tener todo lo que tienes hoy día trabajando 7 semanas menos al año, o sea, soy candidato, me eligen, ¿no es cierto? Eso es fantástico. Los gringos trabajan 20% menos que nosotros. Y segundo, los gringos tienen 3 veces el ingreso nuestro. Entonces imagínate, trabajando 20% menos, 7 semanas menos que nosotros al año, producen 3 veces lo nuestro. Y te podría hacer ejemplos como este con respecto a Europa y muchos otros lugares. ¿Qué es lo que hacen ellos? Que no trabajan más, tampoco invierten más, de hecho consumen más que nosotros proporcionalmente. ¿Qué es lo que hacen? Trabajan e invierten mejor. Tengo que hacer un alto en el camino, me van a perdonar. Tengo que hacer un alto del camino porque noticia que está sucediendo, lo conversábamos, Rafael, en mi último momento. En este minuto se están trasladando a 5 de los 7 detenidos por el caso Quemados, que se abrió ayer y que van a prestar declaración. Se reabrió ayer, pero lo que está haciendo ahora en este minuto es que 5 de los 7 van a prestar camino a la detención, a prestar declaración donde el juez Carroza. Donde el juez Carroza. Y además que el juez Carroza ha dado entrevista en varias radios esta mañana. El caso está... Quiero mantener informado. Este país avanza lento, pero avanza. Rafael Berguán, yo tengo una duda respecto de... un tema tiene que ver ese es el concepto de la productividad. Pero lo que se dice acá es que la crisis en Chile hoy, y lo que ha hecho que en el fondo que acá haya un nuevo cambio de paradigma por donde bajarse, es que tenemos problemas de inversión, tanto externa como interna, que la crisis económica mundial nos ha golpeado, y que por lo tanto lo que se requiere aquí son nuevas miradas
economicistas para poder salir de la crisis. Productividad es uno de los puntos, pero si uno se amplía un poco más a nivel país, ¿qué tan compleja es la situación económica? Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Claudia? Yo quiero insistir en una cosa. Es que productividad es la una coyuntura, patita. No, pero es una patita que explica, en el largo plazo explica el 95% del crecimiento económico. Y está relacionada con educación, está relacionada con la reforma laboral, está relacionada con la modernización del Estado. Al final, pucha, si explica todo no explica nada, digamos, pero es difícil encontrar variables en economía que no tengan que no terminen reflejándose en lo que los economistas miden como productividad. ¿De acuerdo? Ese es el sueño, es alcanzar un ingreso mucho más alto para mejor salud, para mejor infraestructura, para mejores pensiones y también para más tiempo libre. Y eso se consigue con más productividad. Ahora, ¿cuál es el desafío de la productividad? ¿Por qué no es llegar y copiar lo que hacen otros? La productividad yo quiero, o sea, más allá que hay mucho que no se sabe, quiero plantear un tema a propósito de la discusión que hay hoy día en Chile que a mí me molesta, ya que tú querías hablar de la coyuntura, pero no la coyuntura en términos de crecimiento económico. La coyuntura hoy día es lo que está marcando la pauta, la agenda, el movimiento, sí, por supuesto. La dinámica gubernamental, empresarial. Está bien que sea así, está bien que sea así. Lo tiene premiado todo. Pero yo te garantizo que si nos acostamos a dormir, más allá de los enormes problemas que tenemos hoy día. Perdón, no sé. Sí, yo te garantizo que si cierras los ojos un ratito y te tapas los oídos un ratito, y vuelves en un año más y miras lo que está pasando, mucho del ruido que hay hoy día va a haber desaparecido y se va a haber olvidado. Entonces hay que dejemos un poquito yo no digo, por favor, o sea, que hay gente que vive en el día a día de comprar el dólar a 614 o 613 y se hace rico o pobre con eso, pero ese es otro mundo. Esto no es el casino y eso existe y está bien y es válido, yo no tengo problema con eso, pero yo no estoy preocupado de si Chile va a resolver sus problemas de bienestar en función del tipo de cambio hoy día, ni tampoco el próximo mes. Ni tampoco el crecimiento económico. Si el IMASEC del próximo mes es 1%, 3%, es un pedazo de información para saber hacia dónde va la cosa. Pero a mí me interesa la cuestión de largo plazo en este contexto. Y en este contexto, ¿estamos o no en una encrucijada tomando en cuenta este contexto de largo plazo? Bueno, claro, si el corto plazo se transforma, se repite años y años, pasa a ser el largo plazo. Si ese es el problema, si ahí está la preocupación y además los gobiernos, oye, ¿cuánto dura un gobierno? 4 horas. Ya, y gracias. 2005, ¿no es cierto? Reforma, 4 años sin reelección. En mi modesta opinión, desde la economía, es una tontera. Porque si hay algo que los gobiernos han aprendido en el tiempo, que necesitan para poder tomar decisiones que terminen siendo buenas, sostenidamente, es que tienen muchas veces que hacer cosas que primero no tienen beneficios en el corto plazo, peor aún, tienen costos en el corto plazo. Eso lo sabemos todos los que somos padres o vivimos, digamos, y nos damos cuenta que muchas veces hay que tomar decisiones complicadas para el largo plazo. Cuando un gobierno dura 4 años sin reelección, tiene muy poquitos incentivos a tomar decisiones de largo plazo que además tienen costo en el corto plazo. Este tipo de comisiones se ha ido implementando en otras partes porque se entiende que, y con esto paro, que las políticas pro productividad muchas veces tienen esa característica. Entonces es una manera de institucionalizar ciertas decisiones que el gobierno de turno, naturalmente, de izquierda o derecha, no va a querer tomar. O sea, ¿este consejo trasciende el gobierno del presidente? Bueno, es que ahí vienen algunas cosas. Te fijas, esta es una comisión, el nombre comisión, a mí me gustan harto las comisiones porque he dedicado mi vida a la universidad y a la discusión intelectual. Entonces, yo creo que es una buena idea juntar a gente que trata de contribuir. Porque una de las cosas que se dice sobre esta comisión es que hay poca gente ligada al mundo de la empresa también. Bueno, pero aquí lo que se está haciendo, la palabra comisión en este caso es una comisión asesora presidencial permanente. A ti te nombran por 3 años. Hay integrantes que representan a distintos sectores y realidades del país, es cierto, pero aquí esta es una discusión un poquito más intelectual. No estoy tratando de ser despectivo con respecto al corto plazo. Aquí no me interesa traer al grupo de interés que está preocupado de lo que va a pasar mañana en la tarde, sea académico o empresario. Lo que me interesa es juntar a un grupo de personas que pueda preguntarse qué está pasando. Segundo, que pueda mirar lo que está haciendo el gobierno. Y tercero, que pueda emitir un informe opinando con respecto a lo que está haciendo en el tiempo. Pero hay una discusión que el único persona que ha sido sincera en todo este asunto ha sido Manuel Marfán, que cuando se hizo la reforma tributaria, dijo, están matando la gallina a los huevos de oro. Es decir, que el FUT y todo lo que ellos tenían que ver, en el fondo era, según yo pude colegir de sus declaraciones, el factor de la productividad, lo que había transformado a Chile en el boom que fue. Y esta tesis, que es sincera, ha sido ratificada por todos, que en el fondo se está diciendo la reforma tributaria y el fin del FUT y el fin de las extensiones fiscales que teníamos van a cambiar el ciclo productivo chileno y están destruyendo la forma de hacer economía en Chile que es exitosa. Rafa, déjame hacerte un comentario más allá del contenido específico. De esa reforma y de otra, déjame hacerte un comentario en el contexto de esta comisión de productividad.
al final del día, si tú me preguntas a mí cuáles han sido los grandes problemas de este gobierno, y no tengo ni una capacidad, porque además no tengo el conocimiento de hacerte una evaluación seria y profunda de lo que está pasando con la reforma laboral, ni siquiera tributaria. No son mis áreas de expertise. Pero sí te puedo decir un par de cosas que a mí me molestan, que creo que se han exacerbado en los últimos meses, pero que también venían del gobierno del presidente Piñera. Te menciono 3 cosas muy rápido, y que tienen que ver con esto, y muestran el déficit que yo creo que uno tiene que tratar de resolver. Primero, reformas en 100 días. Eso, o sea, ¿qué sentido? A ver, por favor, yo no soy experto comunicacional, pero yo me comprometo que en 100 días tengo... Oye, por favor, si estos son temas complejos que requieren deliberación, reflexión, y si toma 8 meses, toma 2 años o toma 90 días, bien, pero que tome el tiempo que tenga que tomar. Déjame reivindicar además una instancia institucional. Es que a los políticos no les gusta mucho eso también, porque pero yo no estoy hablando aquí como político. Claro, pero otro tipo de clientela el que tiene. Bueno, por supuesto, pero a mí me parece que es una pésima idea forzarse a tener reformas listas en 100 días. Y déjame, gracias a esto, levantar una parte de la institucionalidad política chilena, el Congreso. Yo creo que el gran problema de la reforma tributaria, a propósito de lo que dice Marfan y Rafael, para que haya un diálogo acá, más allá del contenido específico, tiene que ver con el proceso. Esta fue una reforma que el ministro de Hacienda quiso sacar en un par de días, la Cámara de Diputados ni siquiera la miró, estoy haciendo una caricatura, y cuando llegó al Senado se vieron forzados a sacarla rápido porque además tenía que cumplir con los 100 días. La reforma... Bueno, pero Rafael, o sea, aquí lo que el Congreso tiene un rol importante que jugar, no solo porque representa, es una parte clave de la democracia, sino porque es un lugar en el cual se reflexiona, al que acuden personas con distintas visiones para mejorar proyectos de ley que siempre son imperfectos. Sí, no importa que lo haga el académico más importante de este país. Rafael, fue una discusión tan poco sincera. Bueno, porque todos decían, no, que los empresarios queremos pagar más impuestos, no es el problema. Y después uno ve que usaron boletas y todo tipo de cosas para pagar, para rebajar 1 millón de pesos con la esposa. O sea, que quiere que pagar más impuestos. Eso solo exacerba el problema. No. Pero en la medida que tú tienes tiempo para reflexionar, yo tuve la experiencia de ir al Congreso como superintendente y como presidente del Metro, y la verdad que yo me quedé con una fantástica impresión. O sea, el trabajo que se hace en esos lugares es muy importante y permite que las cosas mejoren. Aquí con la idea de los 100 días, que insisto, es una copia, esto viene del New Deal, que son las políticas del año 29, cuando el mundo se estaba cayendo a pedazos. Entonces, este mundo no se está cayendo a pedazos, y Chile menos todavía. Entonces, esto de no tener, no se está cayendo a pedazos. Me estoy sintiendo mal, pues yo está a punto de pegarse un cabezazo en el piso, pero no se está cayendo, no se está destrozando, digamos, no se está yendo bajo tierra. Entonces, la idea de poder avanzar hacia una institucionalidad que permita que estas cuestiones se discutan como tienen que discutirse con el tiempo necesario es una primera contribución. Y hay un segundo tema que tal vez para poder conversar un poquito más con ustedes quiero mencionar muy rápido, ya lo dije, pero lo cierro ahora. Recuerden ustedes que al final del día tú tienes que tener la capacidad de tomar decisiones que como gobierno no son, si tú quieres, no son beneficiosas en el corto plazo. Sí. Y eso es algo que en el mundo de la productividad es particularmente importante. Entonces, lograr que se generen estas instituciones que son permanentes, que tienen un grupo que de alguna manera está revisando lo que hace la autoridad. Aquí el objetivo de esta comisión, y copiando lo que se ha hecho fuera, vamos a tener que hacer historia nosotros durante los primeros 3 años de experiencia, pero es emitir un informe anual, es emitir una opinión, es generar información que luego pueda... Tú sabes que en Chile, por ejemplo, no hay una página web con todos los datos del Estado para que los académicos la bajen gratuitamente, las crucen y opinen. Pues aquí la gente habla desde la guata, ¿te fijáis? Y no tenemos eso. Entonces, el tratar de avanzar hacia instrumentos que permitan que la reflexión intelectual chilena sea más racional, sea más de largo plazo, sea más profunda, es ya una contribución en sí misma. Nos queda un minuto para cerrar, pero tú mismo hablaste del metro, trabajaste en el metro. Hay hoy día... Presidió el metro. 2010-2011. Ya, pero hay una información que sale hoy de la Contraloría, que según dice la tercera, la Contraloría detectó que un 63% de las mantenciones de trenes del metro se hicieron fuera de plazo. Que entre enero del 2014 y marzo del 2015 hubo 189 trenes que registraron 12.000 averías. ¿Qué pasó? O sea, si el tren, si nosotros nos enorgullecíamos porque el metro era algo que funcionaba, una palabra que le encanta a Rafael, tiquitaca. Me gusta más taca-taca. ¿En qué minuto se descarriló, digamos? Bueno, o sea, si tú no tienes mantención del metro, cuando además el metro está sobrecargado... Es que eso no es correcto. O sea, primero, si hay mantención, segundo... Contraloría estamos... No, la Contraloría... Yo voy a repetir... el plazo en que se hicieron yo voy a repetir lo que tú dijiste. Hay fallas. Todas las obras humanas fallan. Segundo, no se hicieron en el plazo. Los plazos no son exactos. Ahí lo que dice es que hay márgenes, te fijas, en todas partes del mundo. Y por lo tanto, y yo no tengo los antecedentes, no sé qué pasó en este último año y medio. Lo que sí te puedo decir
es que los datos del metro, no en el momento en que yo era presidente, si yo estuve 2 años, fue un suspiro. O sea, cuando tú miras el metro los últimos 15 años, incluidos los últimos 2 años, no tengo las cifras de diciembre de 2014, pero yo tengo de diciembre de 2013 porque es la última oficial publicada. El metro aparece en el 5% superior en todos los indicadores operacionales, en todos. Claro, pero también hemos tenido en el último tiempo que no, porque porque le están pidiendo al metro algo que no puede hacer. Por 2 razones. Una, porque se le están pidiendo algo que no puede hacer. 2, porque efectivamente nos acostumbramos a un metro que no es un metro socialmente deseable. Si tener un metro en el que yo puedo leer el New York Times con las patas arriba del asiento a las 8:30 de la mañana, y si existe en el mundo hay que pagar los 5.000 pesos el pasaje, y va a excluir a la gente de Maipú y la gente de Puente Alto. Bueno, si están dispuestos a hacer eso, háganlo. Rafael, volvamos para cerrar el tema sobre la productividad y economía y crecimiento económico. Tú decías que hay un tema que es de contingencia y hay temas de largo plazo. El crecimiento suele ser un tema a largo plazo y eso es lo relevante, no el escenario cotidiano de las pullas y las caídas y las bajas que suelen llenar las conversaciones de la opinión pública y de los agentes económicos de un país. Pero hoy día se está discutiendo, por ejemplo, la reforma laboral, que va a establecer la institucionalidad que va a darle forma a las relaciones entre empleadores y empleados. ¿Eso no va a tener un impacto en la productividad? ¿Y cómo lo evalúas tú desde ese punto de vista? Las reformas son muy importantes, porque si al final el rayado de cancha y la productividad depende, entre otras cosas, del tipo de institucionalidad que tú enfrentas como actor económico. Y eso tiene que ver con todas las reformas que está discutiendo este gobierno son clave. ¿Y esta reforma todas son clave. ¿Y esta reforma cómo está? ¿Qué efecto puede tener? A ver, no conozco los detalles de lo que pasó hoy día en la tarde o ayer en la tarde. Sí te puedo decir cuál es el espíritu de esta reforma y con eso no quiero sacarme los pillos, sino que yo comparto plenamente. O sea, yo creo que aquí efectivamente hay 2 déficits en el mercado laboral chileno. Uno, voy a partir por lo políticamente correcto. Nosotros tenemos, los sindicatos son relevantes en el mundo. Más allá de la discusión política, qué sé yo. O sea, los economistas que yo respeto, que son muchísimos y que piensan esta cosa, se dan cuenta de que tú tenés que tener capacidad de poder de negociación. Para que la economía sea virtuosa, una economía de mercado, no puedes tener una parte desproporcionadamente más relevante que la otra. En eso se basa la economía de mercado, en que ninguno justamente es capaz por sí solo de imponerle condiciones al resto. Eso es una ilusión, yo sé, pero la idea es avanzar en esa dirección. Y cuando tú tienes sindicatos que están totalmente desmejorados porque tienen condiciones que les impiden negociar con razonable poder, te encuentras con una situación de desequilibrio de poder que hace que al final lo que termina ocurriendo en la economía no es satisfactorio. ¿De acuerdo? El derecho huelga sin reemplazo, entonces. Los beneficios del crecimiento económico no se reparten de una manera razonable, ¿ya? Entonces hay un problema de poder en un lado del cuento, que es el de los sindicatos. Y yo apoyo cualquier política que trate de fortalecer el derecho sindical y el poder de negociación. Incluyendo pero al mismo tiempo, bueno, es que eso es que ahí empiezan los detalles. En mi opinión, tiene que haber reemplazo, pero tiene que ser con personas internas. Ya. ¿Te fijas? Pero nuevamente, es una opinión, no te lo puedo mostrar matemáticamente. Estamos en el ámbito casi de las preferencias. Me parece que es un equilibrio razonable y veamos cómo funciona y si no lo cambiamos. Pero hay una segunda pata de esto que es la políticamente incorrecta, y es que al mismo tiempo, y esto lo ha dicho todo el mundo, vivimos en un mundo, a propósito de productividad, en el que las cosas cambian rápido y por lo tanto tú tienes que tener capacidad de adaptarte. Y por lo tanto, esta mirada del siglo XIX, en la que tú imponías todo tipo de restricciones que impedían que una empresa pudiera hacer un ajuste cuando las condiciones económicas cambian, desapareció. La OECD, que yo sé que muchas veces le pegan a la pobre OECD, que no tiene ninguna culpa, pero la OIT también, y con esto termino, señalan que en Chile hay que fortalecer el seguro de cesantía y hay que reducir las indemnizaciones por año de servicio. Bueno, eso significa flexibilidad, ¿te fijas? Y eso hay que complementarlo con lo otro. ¿Las indemnizaciones por año de servicio? ¿Más? No, son altas en Chile. O sea, es que lo que pasa es que bueno, por eso te digo, hay mecanismos como el seguro de cesantía que terminan compatibilizando la necesidad de tener estabilidad en tus ingresos cuando pierdes la pega, con al mismo tiempo flexibilidad en la empresa. 9:04 de la mañana. Rafael Berguán, muchas gracias por estar acá en Desde Cero. Que tengan una buena jornada. Nos escuchamos mañana aquí en la 97.7, chicos y chicas. Hasta mañana. Desde Cero fue presentado por Agencia de Viajes Turavión. 80 años viajando con usted. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. En Cero son las 9:05. Llama acá, hoy es un